You have arrived. El terror analógico, o analog horror, para los bilingües, es un subgénero dentro del metraje encontrado que lleva casi 2 décadas atrayendo la atención de millones de personas. En 2009 se publicaron tanto No Through Road como Marvel Hornets, 2 series que sentarían las bases de la narrativa digital en YouTube. Aunque ninguna de las dos puede considerarse terror analógico puro, ya que por aquella época ni siquiera existía el término, ambas trasladaron el espíritu del metraje encontrado del proyecto de la Bruja de Blair a Internet. Además, demostraron que YouTube era un medio igual de válido que el cine o la televisión para contar historias. La serie Local 58, publicada en 2017, es considerada la primera obra de terror analógico. Su primer episodio, por llamarlo de alguna manera, es una grabación tomada desde dentro de un coche que acaba teniendo un accidente debido a un funcionamiento bastante anómalo de su GPS, que parece tener el objetivo de que el conductor se encuentre con una entidad paranormal. You have arrived. A pesar de que este vídeo está muy bien hecho, creo que no se diferencia demasiado de otros cortos de metraje encontrado anteriores. Es el segundo episodio de la serie el que para mí lo cambia todo. Empieza con una cortinilla típica de los canales de televisión antiguos. Entonces, acaba la emisión del día y empieza un mensaje de emergencia del gobierno de los Estados Unidos. Las autoridades informan a la ciudadanía de que el país ha caído en manos del enemigo y lo correcto es quitarse la vida, porque la muerte es la mayor libertad de todas. Además, afirman que el mensaje se repetirá hasta que no haya nadie que pueda leerlo. De repente, la emisión se corta y el canal informa de que ha habido un error. Lo que acabamos de ver es un montaje, y Local 58 pide perdón por la confusión que puede haber causado. Para mí, esto es terror analógico en estado puro. Chris Straub, el creador de los vídeos de Local 58, es el referente que inspiraría a series extremadamente exitosas como The Mandela Catalog. Unos vídeos sencillos y con mínimos recursos consiguieron llamar la atención de millones de personas y crear un nuevo subgénero dentro del terror. Esto me lleva a preguntarme por qué, y creo que la respuesta es porque nos asusta. Pero esto, a su vez, me lleva a hacerme otra pregunta, que es la que intentaré responder en este vídeo. ¿Por qué nos asusta el terror analógico? En mi opinión, la razón principal de que el terror analógico resulte tan inquietante es su estética. Normalmente, los vídeos tienen una relación de aspecto de 4/3 en vez del formato panorámico moderno al que estamos habituados. Esto se debe a que los autores intentan imitar el estilo de las grabaciones y programas de televisión antiguos, pero este no es el único método que utilizan. También añaden ruido y arañazos a la imagen, reducen la calidad del sonido a propósito e introducen fallos artificiales durante los vídeos para dotarlos de más realismo. Por si esto fuera poco, es común que los vídeos tengan un origen creíble, como agencias gubernamentales o empresas de dudosa moralidad. De este modo, el vídeo deja de ser un vídeo de terror de YouTube para ser algo que parece real y que muchas veces podría serlo. Esto diferencia el terror analógico de los cortos de terror convencionales que también encontramos a montones en YouTube. Pongamos como ejemplo este corto de Jordi Wild. Cuando hago clic en la miniatura para verlo, estoy tomando la decisión consciente de asustarme. ¿Por qué? Pues porque sé que voy a ver un corto de terror diseñado con la intención de dar miedo. Con The Mandela Catalog, en cambio, se podría debatir que eso no ocurre. Una vez que terminamos alguno de los vídeos de la serie, se hace evidente que Alex Kister, su creador, pretendía asustar a los espectadores. Sin embargo, la primera vez que entramos a verlo, eso no lo sabemos. Gracias al realismo que emana de la estética, parece que no estamos viendo un corto de terror, sino un VHS muy antiguo que nos advierte de una amenaza real. Local 58, la pionera serie de terror analógico que he mencionado al principio del vídeo, empezó a 4/3 y con una calidad audiovisual bastante baja, lo que se convertiría después en el estándar. No obstante, en uno de los vídeos más recientes del canal ha habido una transición a lo digital.
La emisión es en formato panorámico y se oye y se ve a la perfección. Esto hace que, a pesar de que la idea del vídeo sea buena y esté bien ejecutada, dé mucho menos miedo que las otras entradas de la serie. Y creo que su creador se dio cuenta de esto, porque los vídeos posteriores volvieron a la estética VHS. El enfoque en el realismo y el metraje encontrado convierte al espectador en un elemento más de la trama. A diferencia de lo que ocurre en películas como The Ring, somos nosotros los que vemos lo que no deberíamos ver, y no un personaje ficticio cuyo destino no nos importa. Por eso, los buenos creadores de terror analógico explotan al máximo la implicación del espectador en la experiencia. Pongamos como ejemplo The Boiled One Phenomenon. Al empezar, un mensaje de aviso nos advierte de que el visionado del vídeo puede afectarnos tanto mental como físicamente. Después, describe un protocolo que debemos realizar si sentimos que el vídeo ha tenido una influencia negativa en nosotros. La trama gira en torno a un extraño programa de televisión que empezó a emitirse inexplicablemente. Aunque al principio parecía un programa sobre animales y plantas dirigido al público infantil, pronto se volvió más oscuro y una figura de aspecto grotesco apareció en pantalla para dirigirse a los espectadores. Supuestamente, aquellos que escucharon el discurso de este ser empezaron a sentirse ansiosos y paranoicos, y no conseguían quitarse su imagen y sus palabras de la cabeza. Después entraron en un estado de pseudocoma en el que solo podían mover los ojos. Por ello, para evitar que nos ocurra lo mismo a nosotros, la versión de este discurso que nosotros podemos ver está recortada y con el volumen bajado. Al final del vídeo se muestra una entrevista con una de las personas afectadas por el pseudocoma. Sin embargo, poco a poco, un mensaje que dice "puedo verte" va apareciendo en un cuadro que cuelga de la pared. Y con él llega también la criatura. The Boiled One Phenomenon se dirige directamente al espectador. Cuando dice que si empezamos a oír voces en nuestra cabeza debemos ponernos tapones en los oídos y escribir pasajes de la Biblia en un papel, no está hablando con el protagonista de la historia, sino con nosotros. Esta sugestión, previa al vídeo propiamente dicho, potencia el terror que sentimos al verlo. El buen terror analógico se toma muy en serio a sí mismo, y eso hace que nosotros también lo hagamos. Esto lo cambia todo porque al tener un espíritu completamente diferente al del cine de terror tradicional, el lenguaje también debe ser diferente. El gran mérito del terror analógico es que, si se hace bien, consigue mucho con muy poco. La gran mayoría de las series o vídeos sueltos que encontramos en YouTube están escritos y editados por una sola persona, y aún así logran asustar y atraer la atención del público. El lenguaje del terror analógico se sustenta principalmente en 3 elementos. El primero es la sugestión. La sugestión es la que permite que veamos esta imagen y no nos riamos, porque seamos serios. Fuera de contexto, el diseño de este personaje es bastante ridículo. El terror analógico necesita la sugestión para existir. Necesita que nuestra cabeza esté alerta mientras lo experimentamos, que nos asustemos incluso antes de que el vídeo empiece de verdad. Por este motivo, en las series del género casi siempre hay una especie de introducción que facilita que nos tomemos en serio el trabajo que viene detrás. La fórmula para una buena sugestión no existe. Hay muchos recursos que se pueden utilizar para conseguirla, y creo que una combinación innovadora de varios de ellos aporta mucho valor a la obra final. Si yo hiciera un vídeo de terror analógico, intentaría provocar que los espectadores pensaran que lo que están a punto de ver es terrible y peligroso, ya fuera con el sonido de una sirena de emergencias o con un aviso escrito. Añadiría interferencias aquí y allá, distorsionaría el audio cada cierto tiempo e incluiría mensajes subliminales, como imágenes con poca opacidad o rostros que aparecen y desaparecen en un instante.
Así, creo que podría construir una tensión que haría el resto de los puntos clave de mi vídeo mucho más aterradores. Esta sugestión, al fin y al cabo, no es más que una ilusión, y es importante que los creadores de terror analógico conozcan sus límites si no quieren romperla. Por ejemplo, veamos el caso de la serie The Painter, que cuenta la historia de una pareja de asesinos que pintan cuadros sobre las atrocidades que realizan en los cuerpos de sus víctimas. Esta serie se basa, casi exclusivamente, en texto, sonido ambiente e imágenes, pero de vez en cuando emplea recursos más elaborados. Es el caso de este episodio, en el que aparece un vídeo de los culpables. He de decir que los dibujos están bien hechos y que las animaciones tienen mérito, pero a mí, personalmente, me dejó muy frío. Lo único que pensaba mientras lo veía era que el asesino de pelo largo se parecía a Enki, el sacerdote oscuro de Fieranhanger. Esto es un caso perfecto de no saber parar a tiempo. Si el creador de The Painter hubiera sido más consciente de sus límites, habría enfocado esa parte del vídeo de otra forma y el resultado habría sido mejor. Prueba de ello es que el siguiente episodio acaba con otra supuesta grabación de los asesinos, pero esta vez el estilo es muchísimo más apropiado para la estética general de la serie. La diferencia es abismal, y aunque no creo que la serie termine aquí, podría hacerlo y para mí sería un final satisfactorio. El segundo elemento en el que se sustenta el terror analógico es la manipulación. Antes he mencionado que este género habla con el espectador, pero no solo se limita a eso. El terror analógico miente descaradamente al espectador, pero en este caso eso es algo bueno. En el cine, el engaño es visto como algo negativo. Nadie quiere que le oculten información de forma burda para mantener el misterio durante más tiempo, y muchas películas han sido criticadas por ello. No obstante, en el terror analógico ocurre más bien al contrario. Por ejemplo, en el episodio Real Sleep de Local 58, que supuestamente es un vídeo para ayudarte a dormir mejor, hay un momento en el que una voz dice "There are no faces", es decir, que no hay caras, cuando es evidente que sí las hay. En el episodio de Deep Blue de Jiminy Home Entertainment, borrado y resubido, el texto de la pantalla afirma que nada puede vivir en la fosa de las Marianas, pero una criatura parecida a un pulpo no tarda en aparecer para desmentirlo. Y en el episodio Mall of the Future de la serie Analog Archives, también borrado y resubido, nos dicen que no está ocurriendo nada raro y que sea lo que sea que estemos viendo, nos lo estamos imaginando. Estos tres ejemplos son mentiras explícitas, pero los engaños del terror analógico suelen ser más sutiles. The Kid and the Camera habla sobre un niño llamado Caleb al que le regalan una cámara por su 6º cumpleaños. A Caleb le gusta tanto hacer fotos que cuando sale de su casa siempre lleva la cámara consigo. Por desgracia, un día a Caleb se le cae la cámara al suelo y se le rompe, lo que lo pone muy triste. Afortunadamente, Kipsnith, su hada de los sueños, le dice que puede arreglársela sin ningún problema, pero que tendrá que acompañarlo a su casa. Así que Caleb, emocionado, sigue la voz del hada hacia el bosque. A primera vista, este vídeo parece adorable. Nada te hace pensar que va a pasar nada malo. De hecho, si en vez de encontrarlo en YouTube, lo vieras siendo emitido en algún canal de televisión para niños, no te extrañaría. Sin embargo, cuanto más se acerca al final, más queda claro que el corto no es nada adorable.
Este es el engaño al que me refiero. Es cierto que hay películas y series que desde fuera parecen mucho más inocentes de lo que realmente son, pero son la minoría. La gente que va al cine o abre Netflix quiere saber qué es lo que va a ver antes de decidir dedicarle su tiempo. Con el terror analógico, eso no sucede. Estos vídeos se hacen virales cuando sorprenden a los espectadores. Por eso es tan difícil hacer clickbait dentro del género. Los fans del terror analógico no quieren algo obvio. Quieren algo que les provoque un escalofrío sin que lo vean venir. Sobre todo, ahora que el género se está volviendo tan repetitivo. Y el tercer y último elemento en el que se sustenta el terror analógico es la explotación de lo extraño. Esto nos retrotrae a la falta de recursos de la mayoría de las series de este género. Quizá parezca contradictorio, pero la precariedad a veces es buena para el arte. Cuando el artista no está en una posición cómoda para crear, debe hacer lo que puede con lo que tiene. Ocurre con los juegos indie o con el cine de bajo presupuesto. Como no son capaces de igualar a las grandes producciones en fidelidad gráfica, mano de obra o reparto actoral, buscan otras formas de destacar. Por eso, es bastante raro ver juegos AAA o películas de Hollywood basados en ideas muy estrafalarias, mientras que en la escena más underground es la norma. Una buena forma de comprobar lo que estoy diciendo es echar un vistazo a las tramas de las series de terror analógico más famosas. En Local 58, la luna es una entidad que puede causar la muerte de quienes la miran. En The Mandela Catalog hay demonios reales entre nosotros que nos torturan e intentan suplantar nuestra identidad. En The Walton Files, un asesino en serie desata el caos después de poseer el cuerpo de un conejo animatrónico. En Vita Carnis, monstruos sin piel que se alimentan de seres humanos han empezado a multiplicarse en número desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y un largo etcétera que creo que no hace falta mencionar. Para mí, esta preferencia por lo extraño es lo que hace el terror analógico tan interesante. ¿Dónde si no íbamos a ver rostros tan hermosos como este? ¿O como este? ¿O lugares tan acogedores como este? El terror analógico es uno de los milagros de Internet, aunque algunas creaciones bajo su estela no me gusten demasiado. Es la prueba de que el ser humano es capaz de crear arte en todas las condiciones, con más o menos recursos, pero siempre, de un modo u otro, llegará al mismo destino, el terror. Y ojalá siga siendo así para siempre. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a Francisco Pablo, Iris Acosta y Lara, Edor Argento, de Orange Cat y al resto de los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.